Bienvenidos al podcast de Second Chance. Tenemos como invitado el día de hoy al doctor José Antonio Lévano Castro, doctor de la Cayetano hace 25 años y tenemos la suerte que haya tenido un tiempito para estar aquí con nosotros y poder hablar de las segundas oportunidades. La primera pregunta que se me viene a mente es, ¿qué no nos cuentan de la maternidad? Hola, Ani, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de poder estar contigo y poder contarte algunas cosas que creo que les va a ayudar a muchísimas mujeres. A ver, en primer lugar creo que debemos todos tener bien claro que la maternidad, el embarazo, el parto son procesos fisiológicos, son procesos normales que han llevado miles de años de evolución. Entonces creo que lo primero que las mujeres deben tener en cuenta es que sus cuerpos están preparados para llevar un embarazo. Y sus cuerpos están preparados para tener un parto. Entonces, ellas deberían confiar en sí mismas, deberían confiar en esos miles de años de evolución. Y la medicina lo que hace es tratar de ayudar en las condiciones, situaciones en las cuales podría haber una complicación. Si te cuento la parte evolutiva de la maternidad y su relación con la medicina, los médicos nunca hacíamos, hace muchos años, partos. La maternidad era un tema de mujeres, de comunidad. Los médicos se dedicaban a enfermedades y a cirugías, pero no hacían nada de maternidad. Recién en los años 1600, más o menos, la medicina va entrando al tema de la obstetricia, de la atención de los embarazos y los partos, y fuimos modificando todo lo que la fisiología y la evolución había logrado. Entonces, creer que la medicina es indispensable para el manejo de un embarazo es un error. Lo que es más importante es que la mujer confíe en sí misma y que confíe en la medicina para ayudarla a encontrar las condiciones que podrían tener un riesgo y recibir una atención, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero. El embarazo es un proceso fisiológico. ¿Qué otras cosas más no saben las mujeres? Uno, que el parto en sí es la culminación de todo el proceso del embarazo. Y quien decide el parto no es la mujer, no es el chifa, como muchas veces se recomienda, o salir a comer o a correr. Quien decide el parto es el bebé. Sí. Cuando el bebé ha alcanzado la madurez completa, el bebé o la bebé va a activar el trabajo de parto. Y una de las cosas importantes es que tenemos que aprender a respetar ese proceso, ¿no? ¿Cuál es una gran ventaja de tener un parto vaginal? Que va a ocurrir cuando el bebé lo decide. La cesárea es mala, no es mala, pero debe ser hecha en condiciones de necesidad y de preferencia, y eso es importante. Todos los estudios clínicos lo demuestran, que cuando uno programa una cesárea debería ser hecha cuando el embarazo alcanzó 39 semanas o más, a menos que haya alguna condición de riesgo. Y una condición de riesgo no es tener un circular de cordón en el cuello. Una condición de riesgo no es que el bebé no haya encajado. Una condición de riesgo no es que esté sentado de podálico. Una condición de riesgo es que haya una complicación como hipertensión durante embarazo, hemorragia, infección. Entonces, si no existe nada de eso, uno debería programar por encima de 39 semanas y permitir que los bebés nazcan cuando deben nacer. 4 hijos más tarde, eso, o sea, creo que debí tener esa conversación en la primera cita y no la tuve, que en verdad, qué didáctico, porque es más, lo del hijo me queda clarísimo. El doctor, me acuerdo cuando iba a tener mi primer hijo, me dijo, te deben de faltar un par de semanas, y claro, en plena tormenta de nieve, mi hijo decidió que iba a salir y tuve que manejar hasta el hospital a 45 minutos. Exacto. Y no dependía ni del doctor, ni de mí, ni del calendario, ni de nada por el estilo. El niño nació. Así es. Y es importante en esto mismo, cuando nosotros hacemos un cálculo de fecha de parto, la calculamos, porque así es en todo el mundo, a las 40 semanas desde el inicio de la menstruación. Pero no significa que tenga que nacer ese día, porque a veces todos cometemos el error de decir, se pasó de fecha. Claro, ¿no? Entonces, sí, digamos claro, que tu bebé estaba programado para veces. el 10 de junio y llegó el 10 y no pasa nada. El día 11, el día 12 y está dentro del periodo de parto. Entonces, el periodo normal de parto, que se conoce como a término, va desde la semana 37, o sea, 3 semanas antes de la fecha que se ha calculado, hasta casi 12, 13 días después de la fecha calculada. Okay. Entonces, es el periodo normal. Entonces, el bebé puede activar el trabajo de parto en todo ese periodo. Sin embargo, siempre es una buena recomendación que el embarazo no pase de 41 semanas, a menos que las condiciones sean súper buenas y que los riesgos son prácticamente inexistentes. Claro. Entonces, si un embarazo comienza el trabajo de parto de manera espontánea a la semana 37, 38, perfecto, bienvenido, eso no es un bebé prematuro, pero no es lo mismo que, basado en ese concepto, yo decida, te voy a inducir a la semana 37 o te voy a hacer una cesárea a la semana 37. Eso es algo que claramente está demostrado que no es lo correcto. Claro. Yo creo que si le sacaríamos algún provecho a esta conversación,
un provecho final, debería ser eso. El concepto es que las mujeres deberían permitir que sus embarazos lleguen al máximo tiempo normal, natural, siempre y cuando que no haya riesgo. ¿Qué se ha encontrado en los estudios clínicos desde hace 15, 20 años? Eso no es reciente, pero hay estudios recientes que lo confirman, que cuando sacamos un bebé antes de tiempo, porque lo hemos decidido, estamos dándole a este bebé la posibilidad de tener daños a lo largo de su vida y quitándole la posibilidad de que complete su desarrollo, sobre todo neuroemocional. Hay suficiente demostración que los niños que nacen por cesáreas programadas, no es lo mismo un trabajo de parto espontáneo o una cesárea cuando comenzó el trabajo de parto. Exacto. Cuando nacen por cesáreas programadas antes de la semana 39, hay un riesgo un poco mayor de que estos niños vayan a tener autismo, problemas de déficit de atención, hiperactividad, problemas de aprendizaje, problemas emocionales. Y mientras más chiquito nace, también hay más riesgo que a lo largo de su vida tenga más riesgo de ser diabético, hipertenso, problemas de colesterol y al final su calidad de vida va a ser afectada, ¿no? Y muchos papás lo están viviendo esto. Yo me acuerdo una vez en una clínica que trabajaba, le contaba este tema a un traumatólogo y mientras le contaba, él soltó una expresión y dijo, ahora entiendo todo, ¿no? Su primer hijo había nacido por cesárea programada por un médico que él confiaba a una edad muy temprana y era un niño que tenía serios problemas en el colegio. Y el otro hijo no, nació después de la semana 39 y eran diferentes. Ahora, no siempre va a ocurrir esto. No, claro. Pero es un riesgo. Si el riesgo normal es tener, digamos, 3 o 4% de algún problema, al hacer una cesárea antes de tiempo puede aumentar este riesgo a 5, 6 o 7. Entonces, es importante respetar. Es algo que las chicas tienen que interiorizar. Ok, yo quiero una cesárea, perfecto. Pero mi condición es, hagámosla después de la semana 39 y si comienza trabajo de parto antes, mejor, maravilloso. Exacto. Te operamos en ese momento, ¿no? Una de las cosas que me preguntaba mi esposo y me decía, ¿y cómo así has elegido al doctor Lévano para que sea tu invitado, ¿no? Y yo le decía, bueno, porque la verdad que fuiste quien me ayudó con mi cuarto hijo, pero tuve la segunda oportunidad de conocer el nacimiento y el parto y la maternidad desde otra perspectiva totalmente. Y si en algo puede ayudar esto que estamos grabando es para que cualquier mujer entienda que puede informarse y que pueda preguntarle a su doctor con confianza cómo ven ellos la maternidad, el parto, cuál es la filosofía del doctor, ¿no? Porque no solo hay estilo, o sea, no solamente que tiene que ser un doctor graduado en ginecología, sino cuál es su approach o cuál es la visión que tiene él sobre el parto, la maternidad y todo lo demás y todo lo que viene, ¿no? Pero también tengo que contar la anécdota de cuando conocí al doctor Lévano. Fui al hospital, no tenía mucho tiempo, trabajaba todo el día y dije, bueno, tengo que ir. Tenía una doctora antes maravillosa, pero no quedaba ni cerca a mi trabajo, ni cerca a mi oficina, entonces te recomendaron, te busqué, te googleé, yo dije, lo máximo, creo que esto es. Venías predicando mucho, enseñando más que predicando, ¿no? Porque al final las opciones y las decisiones las tomamos nosotras, pero sobre el parto natural y el tener el bebé con nosotros desde el nacimiento y no sé qué. Entonces me encantó que en un mundo tan loco, para ti el nacimiento era como una pausa entre, ¿no?, madre e hijo. Entonces, bueno, voy a la cita con el doctor Lévano, me cuenta toda su filosofía, le digo, eres tú, además estás cerca a mi casa, eres lo que necesitaba. Entonces, hace toda mi historia clínica el doctor Lévano y de ahí me dice, bueno, lo importante, tu nombre, tu apellido, tu nombre materno, paterno, no sé qué, tu fecha de nacimiento. Y cuando le digo mi fecha de nacimiento, me dice, no eras tan joven. Y ahí me di cuenta que, bueno, nuestra amistad iba a ser para siempre. Y que realmente la vida me había dado esta segunda oportunidad, porque yo ya tenía 3 hijos bien grandes, y que me había dado esta segunda oportunidad para empezar otra vez y ver el embarazo, la maternidad y hasta el parto. Todo de una manera tan diferente. Para empezar, que hasta mi hijo estaba naciendo en este país, mis otros hijos habían nacido en otro sistema, totalmente todo diferente, ¿no? Entonces, tuve la segunda oportunidad de tener este nacimiento. Bueno, mi experiencia fue increíble, ¿no? Y sobre todo que nunca me voy a olvidar de la sensación de que me pusieron al bebé y tuve uno natural y otra cesárea para mis mellizos, y de que me pongan al bebé y que sentía que todo iba tranquilo, en paz, relajado, y así es como
me encantaría que todas las mamás que desean tener hijos, todas las mujeres que quieren ser mamás, puedan tener esa opción de elegir, ¿no? Así es. Yo creo que también en la vida he tenido muchas segundas oportunidades. Me has hecho acordar que una importante para mí ha sido mi formación y mi manera de atender partos. Cuando yo me entrené en la especialidad, yo considero que era muy eficiente haciendo partos, pero digamos, en un hospital público las mujeres llegan en trabajo de parto y mi eficiencia era que acabaran en parto vaginal y generalmente con mucha intervención. Porque yo siempre decía, mi hospital era como una fábrica de partos. Teníamos tanta demanda que no podíamos darnos el lujo de que todo avanzara de manera espontánea. Entonces interveníamos mucho, rompíamos membranas, oxitocina, pero éramos eficientes. Y yo aprendí esa medicina, esa obstetricia, y al cabo del tiempo, después de unos años, me voy encontrando con mujeres que me van diciendo, no quiero esto, no quiero lo otro. Y yo decía, ¿pero por qué? Si a mí me funciona muy bien. Claro. Y comencé a revisar un poco más, leer, encontrar opiniones de otros médicos y llegué por recomendación de una persona a un doctor que es francés y vive ahora en Inglaterra y se llama Michel Odent. El doctor Odent es el propulsor en todo el mundo del parto vaginal y natural y él creó el concepto del contacto precoz, de la primera hora de vida del bebé, el parto en el agua, la presencia de una persona de confianza, una dula. Creó muchas cosas. Y comencé a modificar mi atención del parto y me di cuenta de que era mucho más satisfactorio incluso para mí y para las mamás, pero claro, lamentablemente requieres para hacer todo eso un ambiente físico mucho más amplio, con mucha más disponibilidad de camas. En mi hospital eran 6 mujeres dilatando y solamente 2 camas de parto, y cuando decidías pasar a una no se podía quedar esperando indefinidamente. Claro. En cambio, en un sistema ideal, Claro. como lo tienes en otros países o acá en algunas clínicas, tu cuarto es tu cuarto hasta el final, entonces nadie está esperando para ocupar tu cuarto, ¿no? Pero definitivamente, cuando uno da una mirada diferente, y esa es mi segunda oportunidad en ese caso, a la atención del parto, descubres cosas que son muy importantes para la trascendencia del ser humano a lo largo de toda su vida. Tal cual. La intervención que me enseñaron a hacer y que la uso cuando es indispensable, puede modificar finalmente lo que va a ser esa persona a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, pero qué difícil para ti también como hombre de ciencia desaprender para aprender. Porque eso para todos los humanos en general, pero me imagino que para un hombre de ciencia debe ser el doble de difícil. Pero lo curioso de todo esto es que la ciencia sí avala ese sí, claro, desaprendizaje. Claro, Entonces pero más que el sistema, digamos. Claro, era ¿no? cuestión de leer la ciencia correcta y no seguir leyendo la ciencia que nos habían enseñado, porque finalmente a veces uno tiene un sesgo y va leyendo lo que le interesa en algún momento y se va para un lado. Tal cual. Pero no todo lo que ahora se debe hacer y que se hace en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica muy poco, y eso da pena, está basado en evidencia científica que no es de ahora, que es de hace décadas, ¿no? Claro. Y dime, además de eso, ¿alguna segunda oportunidad personal que haya marcado, cambiado el rumbo de tu vida? Sí, muchas. En primer lugar, mi matrimonio, soy casado por segunda vez y es algo que definitivamente... Bienvenido al club. Así es. Llegó un momento en que en mi oficina en Surco éramos los 4 personas que trabajábamos, éramos todos en segunda oportunidad, ¿no? Y eso trajo un cambio positivo para mi vida definitivamente, ¿no? Prácticamente todo lo que soy se logró a partir de esa segunda oportunidad. Pero otra mucho más puntual es... yo trabajaba en el hospital y adoraba trabajar en el hospital, me encantaba enseñar, atender a la gente. Era jefe de servicio, pero ya estaba 2 años pensando en que tenía que retirarme porque tenía cada vez menos tiempo para mí y para mi familia. Así que un día, regresando de la oficina, le iba a comprar unos sándwiches a mis hijas y paré en una sanguchería en Surco. Y cuando me estoy estacionando, veo sentado de espaldas a una persona que yo sabía quién era. Y que era una persona que había estado en mi hospital anteriormente de otra especialidad y que se había retirado. Entonces yo necesitaba eso, conversar con gente que había dejado el hospital y saber qué sentían, ¿no? Porque creo que a todos nos gusta tanto el hospital que tiene que haber algo que compense eso. Entonces, cuando me pongo a conversar, le cuento un poco mi historia, él me dice, sí, pero no es mi caso porque yo me retiré de Cayetano y me fui a otro hospital público donde tengo más posibilidad de trabajar. Pero le seguí contando. Y mientras le cuento se pone triste y me dice, creo que por eso mi matrimonio terminó, ¿no? De alguna manera, mi esposa decía que no participaba mucho en la crianza de los hijos, y eso es lo que nos pasa mucho a los médicos, ¿no? Nos atrapa tanto la medicina, tenemos tantos trabajos que no hay espacio para tu vida personal.
Sí, más o menos que cuando a alguien le dicen que se casa con un doctor, más o menos que le dan el pésame cuando en verdad y ya muchos hijos de doctores no quieren ser doctores porque Claro. tienen la vivencia de que sus padres, Padre papá o ausente mamá, de alguna manera, pero es un padre Exacto. dedicado, en verdad. No, y ahora, ¿qué valoras? ¿Qué fue la dedicación a mi hijo? ¿No? ¿Su vida personal, Sí. emocional o Sí. darle las satisfacciones de las cosas que necesita? Bueno, y después me dice, y yo pensaba que cuando acabaran el colegio los iba a disfrutar más, tener tiempo para ellos, pero no, acabaron el colegio y los dos se fueron a estudiar a Alemania. Y justo mis hijos estudiaban en el colegio alemán, entonces dije, no, esta va a ser mi vida, ¿no? Entonces, a pesar de que no fue digamos, el punto de inicio común, yo pensé que el punto final iba a ser el mismo. Así que eso Claro. me pintó claramente qué podía pasar. Al día siguiente fui al hospital y renuncié en una, ¿no? Ya no lo pensé nada más. Nunca más regresé al hospital. A veces tenemos suerte que se presentan en nuestro camino personas que nos dan la oportunidad de ver las cosas de una manera que a veces, es como yo siempre digo, ¿no? La vida es como si estuviéramos en una olla de agua hirviendo y si ves la burbujita no te deja ver nada más porque estás en medio de toda la ebullición de las cosas, pero gracias a Dios hay las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades en todo para siempre cambiar de rumbo y tomar elecciones, Definitivamente, ¿no? ¿no? En muchos aspectos de tu vida, ¿no? Eso uno tiene que sentarse, pensar, recapacitar, Tomarse el tiempo volver a para hacerlo. plantear todo el tema y volver a empezar, ¿no? Eso es importante. Y es bueno conversar con alguien, escuchar otras experiencias, otras opiniones. Justo eso te iba a comentar, porque ahora que dices que te encontraste con este amigo, ¿no? Al final lo que nos une mucho es, digamos, la comunidad o estar con personas cercanas que estén pasando exactamente por lo mismo, ¿no? Ahora que yo tengo este hijo chiquito, que hace 5 años me ayudaste a dar a luz, claro, yo voy al colegio y yo decía, ay, todo el mundo va a decir, uy, ahí está la mamá manejando al nieto en el colegio. Dije, voy a ser la mayor de la clase y todo lo demás, pero al final tengo muy buenas amigas en la promoción y solo están en kinder. Tengo buenas amigas en esa promoción y me encanta porque somos muy diferentes las tres, pero lo que nos une es la maternidad y en la etapa en la que están nuestros hijos, no necesariamente en la etapa en que estamos nosotras en nuestras vidas, porque claro, para ellas puede ser su hijo mayor, el de 5, o su segundo hijo, o el tercero, pero para mí es el cuarto o sexto, depende cómo lo vean. Y esa parte también es importante porque ¿qué otra cosa deberían saber las mujeres si no les decimos? Es la maternidad y la crianza son procesos que tienen mucho de instinto, tienen muchas recomendaciones, pero no deberían ser dogmados por el gurú de tal o el coach de tal tipo, Sí, sino claro. las mujeres deberían confiar más en ellas mismas. Seguir ¿no? nuestra intuición. Su intuición, que una vez más son miles de años de evolución. Tal cual. ¿no? Y no dejarse o frustrarse porque en tal libro leí que tiene que ser así y a mí no me funciona. Y de repente lo que tú haces con tu hijo en la crianza o en la maternidad o durante el embarazo es mucho mejor de lo que la persona más leída o instruida te puede indicar, ¿no? Es lo que yo siempre digo, ¿no? Todo consejo es autobiográfico de una manera u otra. Hay que escuchar 1000 versiones de diferentes personas porque todos pasamos por la misma situación, pero la enfocamos diferente. Y ahí es donde vienen las segundas oportunidades. O sea, darse ese permiso para vivirlas. Así es. Y durante la maternidad algo que no se debe descuidar y tampoco no lo decimos es la parte emocional. ¿no? Es tan vital porque de ti eres como que la columna vertebral de todo. Así es. Generalmente en la atención médica regular, formal, hacemos cosas muy objetivas, ¿no? Ver que el bebé está creciendo, ver que no tiene malformaciones, pero controlar cómo la vas presión, tú en el esa peso. transformación, Exacto. ¿no? Entonces yo creo que una mujer debería retar un poco a su médico a que le ayude con temas emocionales o cotidianos, y si su médico no tiene el tiempo o la capacidad, debería buscar una segunda persona. Hay psicólogos perinatales o comunidades de mujeres donde uno pueda realmente soltar sus sentimientos, sus temores. Porque tanto pasa por nuestra cabeza, porque este ser humano nuevo va a empezar a depender de nosotros, ¿no? Exactamente, ¿no? Y las chicas tienen muchos temores, sí, ¿no? A mí me parece curioso como a veces cuando llegan a la consulta me buscan porque saben que hago parto vaginal, pero muchas veces en la primera consulta me dicen, después de la conversación me dicen, si se puede, me gustaría tener un parto vaginal. Entonces yo sonrío y le digo, claro. ¿Cómo que si se puede? Lo más probable, claro, biológicamente, es que tengas un parto vaginal. Yo te diría lo contrario. Si no se puede, claro, haremos una cesárea, ¿no? Sí. Entonces, quitarse ese temor de que el parto vaginal es peligroso y solamente está para algunas mujeres y que la cesárea es lo mejor, no.
¿ok? La cesárea es buenísima cuando las condiciones son necesarias, pero no es una opción de parto regular a menos que la programe después de la semana 39 y aún así, ¿no? Claro. Bueno, gracias por tu conocimiento, por tu humanidad, por ser mi doctor y el de tantas mujeres que realmente retan a su doctor y tú estás ahí para habernos ayudado, recibido y recibido a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Ani. La verdad que un placer conversar contigo. Te felicito y te deseo muchos éxitos. Gracias, Doc. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Second Chance. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok y un grupo de WhatsApp para las personas que no se sienten muy digitales. Les vamos a ir anunciando las ferias que tenemos, que participamos una vez al mes, gracias a nuestros amigos de La Percha, y los pop-ups que tenemos todos los miércoles en Miraflores, frente al Colegio Inmaculado Corazón. Gracias. Tienen para comentar si es que quieren algún tema en específico o si es que quieren participar y ser invitados y contar su gran segunda oportunidad. Second Chance le da la bienvenida a todos.